Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes en el día de hoy, al nuevo webinar del mes de diciembre titulado Matrícula PSI y proyecciones de apoyos para el año 2026. Antes de comenzar, extendemos un cordial saludo a todos los psicólogos y psicólogas en su día. Este hito se celebra en Chile debido a la creación del Colegio de Profesores, perdón, el Colegio de Psicólogos. Y ahora damos la bienvenida a Francisca Cabrera, coordinadora nacional del área de atención a la diversidad, y también a Fernanda Ivieta, coordinadora nacional de Operaciones PIA. Francisca. Muchas gracias, Alejandro. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a abordar este tema tan importante a estas alturas del año, ¿cierto? Este es nuestro último webinar del año, que tiene que ver con el ordinario 1820, que es del año 2022. Es decir, esta no es una información nueva, ¿cierto? Es una información que se dio al sistema el año 2022 para poder informar sobre las medidas necesarias de aplicar en el momento de la matrícula de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que ingresan por SAE a los establecimientos educacionales del país. La próxima, please. El objetivo de este webinar es orientar a los establecimientos educacionales para la elaboración, ¿cierto?, e implementación de estrategias institucionales que les permitan recopilar de manera oportuna y pertinente la información necesaria sobre estudiantes que ingresan por el sistema de admisión escolar y que pueden requerir apoyos del programa de integración escolar, asegurando con ello decisiones pedagógicas anticipadas, continuidad de trayectorias educativas y el resguardo del principio de no discriminación. Este elemento es fundamental porque al momento de ingresar, ¿cierto?, a la plataforma SAE, al postular los estudiantes, ¿cierto?, a los distintos establecimientos, no se les solicita ningún tipo de información y al momento de la matrícula es que es fundamental poder recopilar los antecedentes necesarios para poder anticipar la proyección de los apoyos que necesitan estos estudiantes para visualizar, ¿cierto? Sobre todo los sostenedores, si es que requieren una más contratación de personal, la apertura de cursos, ¿cierto? En el programa de integración y por sobre todo la distribución de los estudiantes que ingresan a los establecimientos educacionales para poder cumplir con los criterios asociados a la postulación en el ingreso excepcional, cuestión que les permita, ¿cierto?, organizar mejor a los estudiantes y poder dividirlos o poder incorporarlos a los distintos cursos, perdón, de un nivel de manera equitativa, cosa que no queden todos en un solo curso, sino que se puedan tomar esas decisiones de manera anticipada. La próxima, por favor. Es importante mencionarles sobre el rol de la División de Educación General en el sistema, ya que hemos recibido, ¿cierto?, en algunos webinars anteriores o comentarios también en reuniones técnicas con algunos establecimientos, sostenedores, entre otros, sobre cómo actúan las orientaciones del Ministerio de Educación, en este caso las cartillas, ¿cierto?, que hemos emitido como actualización de orientaciones, algunos ordinarios, algunos, ¿cierto?, documentos que se dan al sistema, y es importante aclararles que el Ministerio de Educación es un órgano rector del sistema educativo y va a establecer los marcos normativos y los lineamientos técnicos y los criterios de implementación pedagógica que son aplicables para todos los establecimientos del país. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que si bien hay elementos asociados a una ley, otros que son decretos, ¿cierto? Y otros que son orientaciones o ordinarios, ¿cierto? Estos constituyen siempre un elemento orientador al sistema, un elemento normativo también, porque el foco que tienen, ¿cierto?, es el resguardo de las trayectorias educativas de todos y todas las estudiantes y asegurar el principio de no discriminación, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales. La superintendencia es el órgano, ¿cierto?, del ministerio que fiscaliza el cumplimiento de los estándares definidos por los órganos rectores, en este caso la División de Educación General. Este elemento es fundamental porque, ¿cierto?, todo este marco normativo, todos estos documentos constituyen acciones para poder proteger el derecho a la educación del estudiantado. Por lo tanto, si es una orientación, si es un ordinario, ¿cierto?, el que se emite con información específica, lo que busca es que se proteja el derecho a la educación de cada estudiante, sobre todo aquellos con necesidades educativas especiales, y que no se constituya ningún tipo de discriminación en los establecimientos. Entonces, eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. En este marco, ¿cierto?, las orientaciones ministeriales, tanto las cartillas, cuadernillos u otros documentos técnicos, no son instrucciones rígidas, no dan, ¿cierto?, solo una forma de hacer las cosas, sino que buscan generar condiciones en el sistema o generar herramientas para que los establecimientos educacionales puedan tomar decisiones pedagógicas
destinadas a clarificar los criterios, promover prácticas basadas en evidencia y acompañar la correcta implementación de la normativa, respetando la autonomía profesional. Así es como el Ministerio, ¿cierto?, va estableciendo un marco y las condiciones mínimas para que las escuelas puedan adaptar estos lineamientos a su realidad, contextualizar, ¿cierto?, cada una de estas orientaciones, centrando su labor en el bienestar y en el aprendizaje de todo el estudiantado. Esto es relevante porque al momento de generar ciertos estos lineamientos o de generar estas acciones, lo que se busca es que se resguarde el derecho a la educación y que, como les mencionaba anteriormente, no se discrimine a los estudiantes por ningún caso, ya que eso constituiría, ¿cierto?, una vulneración al derecho a la educación. La próxima, por favor. Importante también mencionarles que existe un marco normativo, ¿cierto? Ya lo hemos dicho en distintos webinars, pero no me cansaré de repetirlo, en donde estamos en un momento de transición paradigmática de la integración a la inclusión. En general tenemos un marco normativo robusto que hoy en día permite el resguardo de las trayectorias educativas de los estudiantes con necesidades educativas especiales y que no solo se centra en el decreto 170. Es importante también destacar que el decreto 170 es un decreto de subvenciones. Por lo tanto, todo lo que tiene, o todo lo que conversamos, o todo lo que planificamos, todo lo que orientamos con respecto al decreto 170 tiene que ver con cómo se usa la subvención específica que se da por este decreto. Es importante mencionarles que cuando hablamos de acceso, ¿cierto? Y ahí la ley, ¿cierto?, general de educación y la ley de inclusión, que es la que crea el sistema de admisión escolar, tienen un protagonismo fundamental al hablar de acceso, ya que el objetivo es ingresar y matricularse en los distintos establecimientos educacionales sin ningún tipo de discriminación. Lo que buscan estos marcos normativos, la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Ley de Nueva Educación Pública y el Decreto 170, ¿cierto?, es eliminar las barreras de ingreso al sistema educativo. Por lo tanto, al ingresar, ¿cierto?, por el sistema de admisión escolar, los estudiantes hoy en día ingresan sin ningún tipo de barrera y sin ningún tipo de discriminación. Cuando hablamos de participación, hablamos de la participación activa en todas las dimensiones de la vida escolar, eliminando barreras para ejercer el rol protagónico de cada estudiante. Cuando hablamos de permanencia, ¿cierto? Hablamos de asegurar el bienestar, los apoyos y el acompañamiento, evitando o eliminando las barreras para la deserción, para la exclusión, ¿cierto? O expulsión del sistema escolar del estudiantado. Al hablar de progreso, lo que buscamos, ¿cierto?, en el marco normativo es aprender en coherencia con los intereses y los proyectos de vida de cada uno de los estudiantes, eliminando las barreras para las restricciones del desarrollo durante toda la trayectoria educativa. Y por último, al hablar de egreso, el marco normativo lo que busca es preparar para la vida adulta y la participación social al estudiantado, sobre todo al estudiantado con necesidades educativas especiales, culminando las trayectorias educativas, ¿cierto?, certificando cada uno de los niveles de enseñanza, entendiendo, ¿cierto?, que en muchos casos los estudiantes con necesidades educativas especiales requieren adecuaciones curriculares y eso implica que se reconocen sus trayectorias con este tipo de ajustes en la trayectoria educativa o en los objetivos de enseñanza. La próxima, por favor. Importante mencionarles también que toda la estrategia asociada a las cartillas, y ahí voy a hacer como un contexto primero antes de ahondar en el ordinario, que si bien el ordinario viene a generar clarificaciones fue antes del informe de Contraloría, pero es parte de la estrategia ministerial. La actualización del decreto, ¿cierto?, de las cartillas de orientaciones implica una relación directa con el informe de Contraloría General de la República que emitió sobre la auditoría de los programas de integración, en donde existe un contexto general, ¿cierto? Ya que en atención a este informe, el Ministerio de Educación desarrolló un plan de respuesta para poder fortalecer la implementación de los programas de integración escolar. La División de Educación General inició un proceso que ustedes ya conocen de actualización de orientaciones del decreto 170 que consolida la normativa vigente, clarifica criterios de identificación, permanencia y egreso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Desde este año, ¿cierto?, comenzamos con las cartillas técnicas que constituyen una actualización oficial de las orientaciones del decreto 170 emanadas del 2013. Y estas cartillas van reemplazando estas orientaciones de manera progresiva. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos 5 cartillas que han ido actualizando algunos temas, por lo tanto, estos se van viendo reemplazados de manera progresiva en el documento de orientaciones del 2013 y van a ir quedando, ¿cierto? Este documento va a ir quedando absorbido por todas las cartillas que se vayan emitiendo en los años posteriores. Por lo tanto,
Ahí también nos vamos despidiendo de este documento que nos acompañó durante estos 10 años de implementación 13 en realidad, me falló el cálculo, en estos 13 años de implementación del decreto 170 y que va a ir siendo reemplazado por las cartillas de manera progresiva a medida que vayamos avanzando en los distintos temas, ¿cierto?, que aborda el documento de orientaciones 2013. El propósito de las cartillas tiene que ver con actualizar, atrás, por ahí está, actualizar y clarificar los criterios del decreto, resolver tensiones recurrentes de implementación. Yo creo que ahí también hemos ido avanzando en entender, ¿cierto?, que hay algunas tensiones que se han ido como enraizando en el sistema durante estos 13 años de implementación y que son necesarias de poder resolver. Un elemento importante tiene que ver con la reducción de la carga administrativa y la estandarización de los procesos. Sabemos que hay establecimientos educacionales o sostenedores que todavía, incluso con las cartillas, están solicitando a los establecimientos el poder realizar una mayor cantidad de documentación, ¿cierto? O una mayor cantidad de periodicidad o aplicar los mismos documentos con una periodicidad que no está establecida en las cartillas. Ahí es relevante poder, ¿cierto?, fortalecer en el sistema la utilización de estas cartillas, tal cual como va diciendo sobre todo la cartilla 5, ¿cierto?, para poder reducir la carga administrativa y de esta forma dedicarse a los apoyos, que es lo más relevante relacionado con el decreto 170. Estas cartillas también buscan mejorar las pesquisas, los diagnósticos y los apoyos. Ahí hay un elemento importante sobre la reflexión técnica que hay que hacer a partir de estas cartillas. Lo importante que es que los encargados, ¿cierto?, los coordinadores PIE de cada una de las comunas, los encargados de inclusión de los servicios locales, los coordinadores PIE de cada establecimiento puedan ir generando espacios de reflexión técnica para analizar estas cartillas y para poder ordenar los roles y fortalecer el trabajo colaborativo, mejorar las pesquisas, poder ordenar la documentación, ¿cierto? Y poder garantizar que se implemente el decreto de la forma que estamos avanzando, ¿cierto? A poder implementar de esta forma. Y de esta forma también es importante que tengan en claro que los distintos niveles del sistema vamos respondiendo a los hallazgos del informe de Contraloría, que tienen que ver con el registro, con la documentación, con la supervisión y con el uso de la subvención, entendiendo que el decreto 170, tal como les mencionaba, es un decreto de subvenciones, por lo tanto, cuando estamos hablando de él, estamos hablando de subvenciones y esa tiene que ser la lógica con la que prima, ¿cierto?, este decreto y que en base a los recursos que recibe cada establecimiento es que se pueden garantizar apoyos específicos para la población que se atiende, ¿cierto?, en los programas de integración escolar. La próxima, please. Los alcances de estas cartillas para la gestión escolar y el vínculo con Contraloría tiene que ver y algo que hemos ido mencionando en todas las cartillas, ¿cierto?, que la participación en el programa de integración no separa al estudiante, que es parte del programa, ¿cierto?, de su curso. O sea, cada estudiante tiene que participar en las actividades del curso, ya que el programa de integración es un equipo específico que brinda apoyos, pero el estudiante sigue siendo del establecimiento. O sea, no es algo que funcione fuera, ¿cierto?, del establecimiento, sino que es parte de la respuesta educativa que tiene cada establecimiento al tener convenio del programa de integración. Los apoyos del programa de integración tienen que articularse desde la gestión pedagógica general. Eso implica que los equipos directivos de los establecimientos, la coordinación, ¿cierto?, del programa de integración debe ser parte de los equipos directivos y al mismo tiempo con las jefaturas de la unidad técnico-pedagógica ir conformando los equipos de gestión pedagógica y curricular en los establecimientos para poder articular toda la respuesta educativa como parte de la gestión pedagógica general del establecimiento. Por lo tanto, la responsabilidad de la implementación del programa de integración es de toda la comunidad educativa, al mismo tiempo la respuesta educativa para los estudiantes con necesidades educativas especiales, que son parte del programa de integración, ¿cierto? No es solo del equipo PIE, sino que es de la comunidad educativa en su totalidad. Y el trabajo colaborativo finalmente es la clave para la diversificación de la enseñanza y para poder avanzar en la construcción de comunidades educativas inclusivas. Claramente, para poder identificar barreras y poder generar acciones para eliminarlas, es importante que cada uno aporte desde su expertise en colaboración y que los sostenedores finalmente brinden los espacios para que los docentes, ¿cierto?, en conjunto con los profesionales del programa de integración, puedan articularse para trabajar en colaboración. Es importante también los elementos del informe de Contraloría que tenemos que tener dentro del sistema, ¿cierto?, muy, muy claros, qué es toda esta estrategia, ¿cierto?, qué es lo que implica o lo que busca
subsanar tiene que ver con las falencias de registro y documentación, con las inconsistencias en los diagnósticos y con las debilidades de supervisión y de orientación técnica detectadas por el informe de Contraloría. Y allí hay un elemento súper importante de cómo los distintos niveles del sistema van aportando en la supervisión, en el acompañamiento, ¿cierto? No es tan solo a nivel ministerial, no es tan solo una labor de la superintendencia, sino que en las coordinaciones de cada establecimiento, los equipos directivos, los sostenedores, los departamentos provinciales de educación, las secretarías ministeriales de educación, tienen un rol fundamental al momento de poder supervisar, acompañar, ¿cierto? Y poder generar las competencias que necesitamos en el sistema para poder generar orientaciones técnicas y la toma de decisiones con sentido pedagógico para estos estudiantes. Con respecto a la respuesta institucional del Mineduc, entonces se emitieron estas cartillas para poder reducir la dispersión normativa y mejorar la calidad de los procesos diagnósticos y administrativos. Es importante ahí también mencionarles que lo que se busca con esto es poder reducir los procesos y dejarlo tal como los hemos mencionado en webinar anteriores, dejar explícito qué es lo que se necesita para poder ser receptor de la subvención en caso de los estudiantes con necesidades educativas y poder dar de esta forma un mayor orden, una coherencia y una pertinencia de los apoyos del programa de integración, siempre haciendo énfasis en que el tiempo profesional necesitamos que se vuelque, ¿cierto?, hacia los apoyos educativos y no esté solo enfocado en tareas administrativas. Para poder generar también este cambio, ¿cierto?, o esta articulación de mejor forma, es fundamental que puedan, ¿cierto?, revisar en las cartillas en profundidad, puedan generar estos espacios de reflexión, pero por sobre todo que los equipos directivos y las coordinaciones del PIE puedan entender cuál es la lógica de estas cartillas y poder llevarlas a cabo, ¿cierto?, al momento de generar los procesos de evaluación, ya sea diagnóstica integral de ingreso o reevaluación, ¿cierto?, al final de cada año. La próxima, por favor. Con respecto a la responsabilidad de reflexión y ajustes técnicos en los establecimientos, es importante poder revisar y adecuar internamente los procesos. Cada establecimiento debe analizar el contenido de estas cartillas y debe ajustar los procesos, identificando y registrando a los estudiantes, teniendo un resguardo documental y una organización adecuada y una entrega de apoyos en el programa de integración que sea coherente con el marco normativo vigente y con las orientaciones, ¿cierto?, vigentes también. Los actores clave que tienen que conocer estas cartillas no son solo los profesionales de los programas de integración, sino que son los equipos directivos, las coordinaciones del PIE, los equipos de aula, ¿cierto? Los sostenedores y, en este caso, sostenedores y directivos son los que fundamentalmente tienen que conocerlas a cabalidad para poder dar lineamientos claros a cada uno de los establecimientos y poder resguardar que se realice este trabajo, ¿cierto? Con la coherencia técnica necesaria y con la coherencia técnica que está en las cartillas que ya hemos diseñado desde el Ministerio de Educación. Los propósitos institucionales tienen que ver con la reorganización institucional y pedagógica para poder asegurar esta coherencia normativa, el uso adecuado de la subvención del programa de integración, eso ya lo hemos hablado también en otros webinars en donde hemos dicho, ¿cierto?, que lo fundamental es poder garantizar que cada curso tenga los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, porque ese es el piso base de subvención para poder generar los apoyos necesarios y para poder tener el financiamiento adecuado que permita que cada establecimiento, ¿cierto?, no tenga un déficit financiero al momento del programa de integración, de poder implementar, ¿cierto?, este programa. Al mismo tiempo, tiene un propósito institucional de mejorar las trayectorias educativas para estudiantes con necesidades educativas transitorias y de carácter permanente también. Existe también un elemento asociado a la actualización continua, ya que los sostenedores, los equipos directivos, las coordinaciones de los programas de integración deben revisar periódicamente la plataforma Comunidad Escolar y la página oficial de la Unidad de Educación Especial, que es donde se encuentran estos documentos y en comunidades escolares en donde se da a conocer las fechas de los procesos asociados a la incorporación de estos estudiantes en plataforma y que es lo que finalmente permite que cada establecimiento reciba la subvención por estudiante. Estas revisiones además deben poder informar a los actores relevantes para que tomen decisiones y puedan verse reflejadas en la planificación institucional
en la toma de decisiones técnico-pedagógicas y en el ajuste a los procedimientos y los procesos internos. Finalmente, todo este como aparataje técnico que se dispone desde el Ministerio de Educación es siempre pensando en la mejora en las acciones de cada establecimiento, la coherencia normativa, ¿cierto? Y el poder dar un mayor apoyo a el estudiantado que es beneficiario de esta subvención, que es el estudiantado con necesidades educativas especiales. La próxima, por favor. Un elemento importante que nos ha llegado en reiteradas ocasiones al correo, ¿cierto?, de procesos de educación especial, tiene que ver con los puntos clave para el uso de las cartillas. Tal como les mencionaba, tenemos esta lógica de subvención que hay que entender y hay que ir manifestándola en distintas acciones, porque finalmente esta lógica de subvenciones es la que va definiendo los distintos procesos. Por ejemplo, se habló del formulario único de reevaluación, entendiendo, ¿cierto?, el egreso como el egreso de un estudiante de recibir esa subvención en el establecimiento educacional. Y existen tres tipos de casos en donde eso sucede. En primer lugar, tenemos por cambio de diagnóstico. Claramente, si hay un cambio de diagnóstico, ¿cierto?, la subvención por la que se recibió durante todo el año cambia. Porque puede ser de una necesidad educativa transitoria a una necesidad educativa permanente, ¿cierto? Y aunque sea de transitorio a transitorio, es importante entender que se requiere hacer un formulario único de reevaluación, ya que cambia la etiqueta, ¿cierto?, asociada al decreto 170 por la que se está recibiendo subvención. Por lo tanto, es necesario hacer un formulario único de reevaluación y se entiende que es un egreso. Egresa del diagnóstico anterior e ingresa con un diagnóstico nuevo. Lo mismo sucede en un cambio de establecimiento. Cuando un establecimiento, por ejemplo, llega hasta sexto básico, octavo básico, ¿cierto? Hay un cambio de establecimiento, el estudiante egresa del establecimiento y deja de recibir subvención en ese establecimiento para el año que sigue. Por lo tanto, es necesario hacer un formulario único de reevaluación en donde puede que continúe con el mismo diagnóstico, pero va a ser ingreso nuevo en el nuevo establecimiento. Por lo tanto, esa es la lógica que hay que ir comprendiendo. Y por último, es importante mencionarles que cuando hay, ¿cierto?, un egreso del diagnóstico mismo, también se deja de recibir subvención al momento de hacer la reevaluación, ya que el estudiante egresa del programa y no requiere mayores apoyos o no requiere, ¿cierto?, mayor subvención para poder generar apoyos específicos. Con respecto al formulario único de salud, también es importante aclararles que cuando el diagnóstico no se emite por un médico y se realiza como un complemento, tal como se declara en la cartilla 5, su propósito es descartar la presencia de otro diagnóstico asociado a un trastorno, déficit u otra condición relevante. Quizá muchas veces no nos gusta este lenguaje que tenemos que ocupar en base al decreto 170, pero finalmente es la norma vigente, por lo tanto es importante también hacer esa aclaración, ¿cierto? Este formulario se hace solo cuando, ¿cierto?, el estudiante lo requiere como complemento y tal como lo mencionamos en la cartilla, tiene una vigencia de 2 años para los estudiantes con necesidades educativas de carácter transitoria y para aquellos con discapacidad intelectual que requieren este complemento, ¿cierto?, este formulario como complemento. Por lo tanto, todos aquellos estudiantes que tienen un diagnóstico emitido por un profesional de salud, ya sea como autismo, ¿cierto?, discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad visual, entre otras, no requieren la realización de un formulario único de salud porque, tal como les mencionaba, el objetivo de este documento es que se descarte la presencia de otro diagnóstico y aquí al haber un diagnóstico primario, ¿cierto?, asociado a discapacidad o asociado a un elemento médico, clínico, ¿cierto? No requiere este formulario. Por lo tanto, ahí es importante aclarar esto, sobre todo pensando en el momento en el que estamos, en donde muchos de ustedes están realizando las licitaciones para la realización de estos documentos y así poder organizarlo de mejor manera. Esto también está mencionado en la cartilla 5, por lo tanto también ahí la invitación es a poder revisarlos en profundidad y poder realizar los análisis técnicos necesarios. Otro punto importante para el uso de las cartillas tiene que ver con que cada cartilla que contempla una marcha blanca lo declara expresamente. Por ejemplo, la cartilla 4 de informe de evaluación psicopedagógica declara que hay una marcha blanca para el formato ministerial. Sin embargo, la cartilla 5 se encuentra vigente desde su publicación y no tiene marcha blanca. Por lo tanto, lo importante de esta cartilla tiene que ver con la reducción, ¿cierto?, del trabajo administrativo asociado al programa de integración, el poder clarificar
cada cuánto se hace cada uno de los documentos y que de esta forma los establecimientos se organicen de mejor manera y puedan realizar los procesos de reevaluación en base a lo que dice esta cartilla. La próxima, por favor. Por último, desde mi área, ¿cierto?, mencionarles que el flujo de consultas y el uso del correo oficial y las responsabilidades del programa de integración tienen que ver con consultas asociadas a las plataformas oficiales y ahí también es un elemento importante el poder institucionalizar en cada uno de los establecimientos la reflexión técnica, porque finalmente estas cartillas se emiten, pero se emiten también pensando en que la coordinación PIE de cada establecimiento debe realizar una reunión semanal en donde se revisen estos elementos, se puedan tomar decisiones en cada establecimiento y lo mismo pasa con las coordinaciones comunales o las coordinaciones, ¿cierto?, de los servicios locales de educación. De esta forma es importante poder aclarar que este mail es asociado solo a las plataformas oficiales de ingreso, ¿cierto?, al programa de integración, plataforma FUDEI, plataforma de incremento, ¿cierto?, y la plataforma del informe técnico anual. Por lo tanto, no corresponde usarlo para dudas técnico-pedagógicas. Sin embargo, se pueden levantar dudas técnico-pedagógicas siempre y cuando se haya realizado el flujo institucional de resolución de consulta. Este flujo también no es nuevo, ya es algo que hemos ido mencionando en distintas acciones o en distintos webinars, ¿cierto?, desde el año 2023 en adelante, en donde es importante que los docentes, los asistentes de la educación, ¿cierto?, le realicen las consultas en primer lugar a la coordinación PIE de cada establecimiento. Si es que la coordinación PIE no tiene las respuestas para esto, debe acudir al director del establecimiento. Si es que ahí no se resuelven las preguntas, es el sostenedor el que está a cargo de dar una respuesta institucional a las preguntas técnicas que tengan los equipos. Si es que aquí no se encuentra todavía una respuesta, ¿cierto?, a la consulta, son los departamentos provinciales de educación a los que se deben dirigir para poder realizar las consultas pertinentes. Si es que acá no se realiza, ¿cierto?, o no se tiene la respuesta a la consulta, desde los departamentos de educación, ¿cierto?, se levanta la consulta a los equipos regionales de educación especial y si ahí aún no está la respuesta, recién se puede levantar la pregunta a nivel central. Para esto es muy necesario que sepamos que estamos en un proceso, ¿cierto?, de adaptación a estos flujos institucionales, porque también estamos claros que existía el manejo en algunos, sobre todo en algunas regiones más que en otras, pero es importante también el fortalecer cada una de estas de estos actorías en sus responsabilidades en cuanto a la implementación del programa de integración, en cuanto a la implementación del decreto 170 y sus orientaciones. Por lo tanto, es relevante el poder darles esta información y el poder finalmente aclarar, ¿cierto?, que el uso del correo oficial tiene que ver con las plataformas oficiales y con las incidencias que se vayan dando en el uso de estas plataformas, más que elementos que sean más de orden técnico-pedagógico. La próxima, por favor. Todo esto, ¿cierto? Nos tiene tal como les mencionaba, en una transición, ¿cierto? Y en un orden institucional con respecto a los distintos niveles del sistema y el poder entender, ¿cierto?, cuál es la lógica del decreto 170. Toda esta antesala, ¿cierto?, de contextualización tiene que ver con los elementos relevantes de poder realizar en cada uno de los establecimientos de forma que al momento de realizar una matrícula, ¿cierto?, podamos tener una mejor gestión en cada uno de los establecimientos y poder garantizar que se están haciendo las proyecciones adecuadas para poder incorporar a nuevos profesionales si es que es necesario y si es que se matriculan más estudiantes que requieren apoyos del programa de integración, entendiendo que seguimos, ¿cierto?, fortaleciendo el tema de la lógica de subvenciones y que la asignación y el financiamiento del PIE se asigna por un estudiante con diagnóstico. Sin embargo, las horas de apoyo se distribuyen a nivel del curso, lo que exige una planificación estratégica y una gestión adecuada. Esto implica que si al momento de matricularse ciertos estudiantes que ingresaron por SAE y que requieren apoyos del programa de integración, lo primero, ¿cierto?, es velar de que en cada curso se puedan completar los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias. Después de eso, el poder velar por la cantidad de estudiantes con necesidades educativas permanentes que tengo en cada curso, que estos cumplan, ¿cierto?, con los criterios de excepcionalidad, que quiere decir eso, que me queden no sé si tengo 2, 3 cursos por nivel, me queden distribuidos de la manera más equitativa posible y que no tenga solo estudiantes en un solo curso, porque un criterio de excepcionalidad, ¿cierto?, tiene que ver con el tener los cupos, en este caso del ingreso oficial, completos y así poder ir
como articulando y fundamentando el ingreso excepcional. Al mismo tiempo, vuelvo a enfatizar que las horas de apoyo, ¿cierto?, se financian con los 5 estudiantes con necesidades educativas permanentes, ya sean las 10 horas mínimas o las 8 en los casos de cursos SINGEC. Por lo tanto, la expansión de este modelo del programa de integración se va sustentando principalmente en la incorporación de estudiantes con discapacidad, con necesidades educativas de carácter permanente, tal como les hemos dicho en otros webinars, ¿cierto? A mayor cantidad de estudiantes, mayor subvención y más horas de apoyo de cada curso. Las horas mínimas son pensadas siempre en los estudiantes con necesidades educativas de carácter transitorio y a medida que se van incorporando estudiantes con necesidades educativas permanentes, se van sumando horas para apoyos en el curso hasta llegar, ¿cierto?, a la cantidad necesaria de horas acorde a la cantidad de estudiantes que se tienen. Para eso es importante también mencionar que desde el Ministerio de Educación emitimos orientaciones sobre el mínimo de horas y no sobre el máximo, ya que eso implica que cada sostenedor realice un análisis técnico financiero y visualice cuáles son las horas de apoyo que puede, ¿cierto?, financiar. Sin embargo, en la cartilla 5, en la cartilla 3, ¿cierto? Ya les dimos a conocer cuáles son los mínimos para los cursos que están conformados por ciertas cantidades de estudiantes y es importante que lo tengan en consideración al momento de planificar, ¿cierto? Y proyectar los apoyos del año 2026 en este caso. Importante, ¿cierto?, mencionarles que toda esta estrategia es para organizar de mejor forma los apoyos y que finalmente lo que se busca, ¿cierto?, es que no se duplique información o no se dupliquen esfuerzos en realización de documentación. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente lo que se busca, ¿cierto?, sobre todo con las cartillas emitidas durante el año 2025, es que todo aquel proceso, como por ejemplo la evaluación psicopedagógica, que tenga marcha blanca, si ya hicieron los informes psicopedagógicos con otros formatos, no es necesario que los vuelvan a hacer con el formato ministerial, sino que se entiende, ¿cierto?, que los estudiantes que ingresen el año 2026 van a tener que empezar a tener ya este formato incorporado. Por lo tanto, la marcha blanca, ¿cierto?, está declarada en el caso de este informe en el documento o la cartilla 4. Importante ahí mencionarles que a partir de ahora, ¿cierto?, María Fernanda Ivieta, que es la Coordinadora Nacional de Operaciones PIE, va a dar a conocer la información sobre el ordinario de matrícula SAE-PIE y que lo fundamental es entender, ¿cierto?, esta lógica de poder ir incorporando elementos de gestión al momento de la matrícula para poder proyectar la contratación de nuevos profesionales. Hablamos siempre de contratación de nuevos profesionales porque en general lo que va pasando con el programa de integración es que va creciendo. Por lo tanto, es importante tener esta información antes de comenzar las clases, ¿cierto?, del próximo año, porque sobre todo los estudiantes que reciben la subvención y que son postulados en el proceso de ingreso excepcional, reciben la subvención de manera retroactiva desde marzo. Por lo tanto, lo que busca este ordinario también es que se cuente con toda la información necesaria para poder dar garantías de los apoyos a los estudiantes que lo requieren, ¿cierto?, en los cursos necesarios desde marzo, ¿cierto?, del próximo año o desde marzo de cada año, entendiendo que la subvención se recibe de manera retroactiva al momento de hacer postulación por ingreso excepcional. Y me queda, si no me equivoco, la última diapositiva antes de que hable Fernanda, en donde queríamos enfatizar en estos mitos frecuentes sobre la matrícula y los apoyos del PIE. Hay un mito frecuente, ¿cierto?, sobre que no se puede negar la matrícula por tener diagnóstico o por necesitar apoyos. Esto es falso, ¿cierto? No se puede negar la matrícula o ningún establecimiento que recibe subvención del Estado puede negar matrícula por necesidades educativas especiales, entendiendo, ¿cierto?, que finalmente el principio fundamental tiene que ver con la no discriminación. Por lo tanto, al momento de tener matrícula en los establecimientos, esa matrícula perfectamente puede ser de un estudiante con necesidades educativas especiales. Hay otro mito asociado que es que si presento los documentos en el momento de la matrícula van a despriorizar al estudiante o lo van a discriminar. Esto también es falso, ya que lo importante es solicitar esta documentación al momento de la matrícula, cuando la vacante ya está garantizada y su propósito es proyectar los apoyos necesarios para poder organizar adecuadamente los cursos y asegurar la respuesta educativa oportuna desde el inicio del año escolar. Tal como les mencionaba,
desde marzo. Ahí es importante, y vuelvo a hacer esta aclaración, la subvención se recibe de manera retroactiva al momento de aprobarse las excepcionalidades, por lo tanto ahí es necesario identificar que la subvención llega a cada establecimiento retroactiva desde marzo. Si bien se paga, ¿cierto? Posteriormente es importante que los sostenedores realicen estos análisis técnicos financieros y puedan, ¿cierto?, dar cuenta y postular a la mayor cantidad de estudiantes que tengan con algún diagnóstico en específico para poder recibir la subvención y poder garantizar el financiamiento del programa escolar. Por último, tenemos un tercer mito que tiene que ver con los cupos PIE limitan la matrícula. Esto también es falso, ya que los cupos PIE no determinan quién puede o quién no puede matricularse. La matrícula a través del SAE es universal y sin distinciones. Es importante recordar que la subvención se asigna por estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya postulé o ya tengo a los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, eso es perfecto, ¿cierto? Con eso ya tengo la garantía de las 10 o 8 horas mínimas de apoyo y finalmente no se pueden ingresar más porque esos cupos ya están cubiertos, pero los apoyos son para todo el curso. La diversificación de la enseñanza, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Es para atender a la diversidad de estudiantes que pertenecen a un curso en específico. Por lo tanto, las horas de apoyo, ¿cierto?, son para el curso en su totalidad, que se financia con PIE y que se organizan, ¿cierto?, de manera diversificada para todo el curso. Por lo tanto, los cupos solo orientan la distribución de los recursos y no el acceso al establecimiento escolar. Esto quiere decir que la distribución de estos recursos tiene que ver con el entendimiento de que hoy en día tenemos un sistema, ¿cierto?, que es el sistema vigente, que es un sistema de financiamiento por subvención y que mientras eso no cambie, ¿cierto?, finalmente las horas van, o sea, perdón, la subvención va a seguir siendo por estudiante con un diagnóstico en específico. Sin embargo, las horas de apoyo, tal como les mencionamos y les hemos mostrado también cómo se ve en la plataforma de ingreso, ¿cierto?, son para el curso en su totalidad. Así que es muy necesario que puedan trabajar, ¿cierto?, estos puntos, que puedan analizarlo con sus sostenedores y puedan visualizar cuáles son las acciones que deben realizar o los procedimientos que deben revisar para poder implementar, ¿cierto?, el programa de integración y el uso de esta subvención de manera adecuada, tal como lo indica el decreto 170 y las orientaciones que han ido clarificando cada uno de estos procesos. Yo con eso culmino mi contextualización y le doy paso a María Fernanda Ivieta, Coordinadora Nacional de Operaciones PIE, quien nos va a presentar el contenido, ¿cierto?, del ordinario 1820, que tiene que ver con la matrícula del sistema de admisión escolar para estudiantes que requieren apoyos del programa de integración escolar. Gracias, Francisca. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Muchas Sí, gracias. súper. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Francisca, me corresponde hablar más precisamente acerca del ordinario 1820 para orientar a las comunidades educativas en este proceso de matrícula SAE-PIE. Bueno, Francisca habló acerca de los mitos más frecuentes que nos llegan o llegan a los departamentos provinciales acerca de este proceso. Es importante mencionar, recalcar, ¿cierto?, que por medio del sistema de admisión escolar, que está basado en la ley de inclusión, ¿cierto?, ningún estudiante puede quedar fuera o no poder participar, ¿cierto?, del proceso del sistema de admisión escolar, de ningún establecimiento que reciba subvención del Estado. Todos los estudiantes, independientemente de sus características o su condición, pueden participar en el procedimiento regular de admisión escolar como cualquier otro estudiante. ¿Ya? También es importante contar con recursos PIE. Es diferente generar acciones de apoyo. Entonces, hay establecimientos, ¿cierto?, que cuentan con programas de integración. Hay otros establecimientos que aún no cuentan con programas de integración. Sin embargo, es importante que los sostenedores, que los equipos directivos puedan o que tengan en el fondo la información necesaria y puedan organizarse para poder prestar los apoyos necesarios a los estudiantes, independientemente cuenten con programas de integración o no. Para poder ingresar al proceso de postulación en el SAE,
no es obligación presentar documentación asociada a algún diagnóstico o presentar cierta documentación de otro establecimiento. Todo esto se ve posterior a la matrícula. Entonces, al momento de postular, vuelvo a recalcar que no es necesario poder presentar documentación, por ende no se puede condicionar la postulación de un estudiante por presentar necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa cuando un establecimiento cuenta con programa de integración escolar? El proceso de incorporación al programa, ¿cierto?, es posterior a la matrícula. ¿Ya? Una vez que la familia realiza la matrícula, se revisa o se recopila toda la información necesaria para poder proyectar los apoyos de este estudiante. Y bueno, posteriormente vamos a dar algunas sugerencias más específicas de cómo poder hacer ese levantamiento de información para poder proyectar estos apoyos. ¿Ya? Y también para poder proyectar las horas de apoyo en establecimientos que cuentan con programas de integración, es necesario implementar en el proceso de matrícula acciones específicas que puedan permitir hacer esta proyección de recursos, tanto profesionales, ya sea de material específico, etcétera, ¿ya? Y cuando estas horas, cuando se identifica a estos estudiantes, es importante poder gestionar en el establecimiento esta proyección de recursos. ¿Cuál es el objetivo o el propósito central del ordinario 1820 que hablaba Francisca, ¿cierto?, del año 2022? Tiene dos propósitos centrales. El primero, como ven ahí, que es orientar a los establecimientos sobre las medidas que el Ministerio ha dispuesto para garantizar las trayectorias educativas continuas de estudiantes que ingresan por SAE, presenten o no presenten necesidades educativas especiales, ¿cierto? En el fondo, de todo el estudiantado. Obviamente nos interesa el poder asegurar las trayectorias educativas de estudiantes con necesidades educativas especiales, que son los que tienen mayores dificultades en el acceso, ¿cierto?, en la participación o han sufrido en algún momento de su trayectoria educativa alguna vulneración o discriminación, ¿cierto?, al momento de acceder a la educación. Y el otro propósito central tiene que ver con alinear este proceso de matrícula de los establecimientos educacionales con el programa de integración escolar, principalmente con la evaluación diagnóstica integral, ¿cierto?, asegurando los apoyos oportunos desde el inicio del año escolar, independientemente sean estudiantes que ingresen en el sistema regular o estudiantes que ingresen o sean postulados en el proceso excepcional. ¿Qué otros objetivos tiene el ordinario? Ya, bueno, dentro de los enfoques está en fortalecer la anticipación institucional, como bien decía Francisca. Es necesario que los sostenedores, que los equipos directivos se anticipen a este proceso al momento de levantar información para poder, en el momento de la matrícula, levantar información diagnóstica o de necesidades educativas o requerimiento de apoyo especializado de estudiantes que lo requieran durante el año escolar. ¿Ya? Es importante también asegurar que los estudiantes con necesidades educativas permanentes reciban apoyos desde marzo, como les decía, independientemente ingresen en el periodo regular o sean postulados en el proceso excepcional. Bueno, también es importante promover las capacidades organizativas de los establecimientos que favorezcan la participación, la permanencia y el progreso de los aprendizajes de todos los estudiantes, obviamente con principal foco en estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, resguardando esta trayectoria educativa, pudiendo activar en el momento adecuado, ¿cierto?, los planes de acompañamiento respectivos, los planes de trabajo y tratar, obviamente, de que el estudiante progrese durante todo el año escolar. Este enfoque, como decía Francisca, es súper relevante el poder considerar que no solo depende del programa de integración, ¿cierto?, el poder fortalecer la anticipación,
o el poder realizar las gestiones para poder hacer este levantamiento de información, sino que es responsabilidad de los sostenedores, de los equipos directivos, garantizar estos procesos para que el programa de integración, ¿cierto?, pueda tener la información oportuna y poder hacer de manera mucho más eficiente la proyección de los recursos. También es importante mencionar que en el fondo todo el sistema, aquí tenemos responsabilidades, ¿cierto?, desde el nivel central, desde las regiones, a través de la Ceremi, ¿cierto?, los sostenedores, los equipos directivos de la escuela, los equipos profesionales, las familias. Y en el caso de la Ceremi y los sostenedores, es muy relevante que puedan difundir las orientaciones a todos los establecimientos. Estas orientaciones que emanan desde el nivel central, ¿cierto? Por ejemplo, como decía Francisca, aparte de la normativa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con orientaciones, con cuadernillos, en fin, con el propósito de que llegue a todos los establecimientos educacionales estas orientaciones de colegios que tengan programas de integración o colegios que no cuenten con programas de integración, porque es importante mencionar que los colegios con programas de integración tienen la diferencia de que pueden percibir a través del programa de integración y de los convenios PIE recursos adicionales para poder contratar profesionales, ¿cierto?, especializados, capacitaciones, compra de material necesario. Sin embargo, los colegios que no cuentan con programa de integración no cuentan con estos recursos adicionales. Sin embargo, hay normativas que también se les exige, obviamente, por recibir subvención, ¿cierto?, del Estado, que tiene que ver con el apoyo a los estudiantes, más allá de no tener el programa de integración, ¿cierto? Ningún estudiante puede quedar sin apoyo o no recibir los apoyos necesarios durante su trayectoria. Es importante mencionar que existe el decreto 83, ¿cierto?, que no es solo para colegios con programas de integración, sino que también para establecimientos que no cuentan con programas de integración, haciendo hincapié en la diversificación de la enseñanza, entendiendo que hay diversidad dentro de la sala de clases, también proponiendo adecuaciones curriculares cuando los estudiantes lo requieren. También el decreto 67, ¿cierto?, a través de la evaluación, considerar la diferencia, ¿ya? Por eso es importante que todos los establecimientos con o sin PIE tengan o reciban estas orientaciones por parte de las regiones, los departamentos provinciales, etcétera, ¿ya? Es importante también resguardar que los procesos sean coherentes con las normativas, ¿cierto? Está la Ley General de Educación, que es para todos los establecimientos del país, la Ley de Subvenciones, ¿cierto?, para establecimientos que reciben subvención del Estado, y el Decreto 170 para establecimientos que cuentan con convenio PIE vigente. Y también es importante que la Seremía, ¿cierto?, los departamentos provinciales instalen criterios comunes para la proyección de apoyos, la organización de los cursos, el uso adecuado de los recursos, la distribución de las horas profesionales, y por eso es relevante que también se apropien de las cartillas, de las orientaciones emanadas desde el nivel central. En cuanto al procedimiento general de el proceso SAE-PIE, por decirlo así, tenemos a través del sistema de admisión escolar vía SAE, que el SAE no distingue por necesidades educativas especiales ni reserva cupo. Como decía Francisca al inicio, cualquier estudiante puede postular a través del sistema de admisión escolar al establecimiento que quiera postular. La matrícula debe realizarse sin exigir evidencia diagnóstica previa, ¿ya? En el fondo, cuando uno postula al programa de integración, al SAE, no hay ninguna marca donde haya que indicar que el estudiante tiene algún diagnóstico o requiere de algún apoyo específico, y que prohíbe negar la matrícula por discapacidad o necesidades educativas de apoyo, ¿ya? Al momento de la matrícula es importante levantar información relevante acerca de diagnósticos previos, si el estudiante participó en algún
establecimiento con apoyos, por presentar alguna necesidad educativa, si el estudiante, por ejemplo, participó en alguna escuela de lenguaje, o si recibe apoyos desde el área de la salud por presentar alguna condición importante. Sin embargo, eso no es determinante para condicionar la matrícula. ¿Ya? La importante de la documentación y de esta información es solo para poder organizarse en los establecimientos para la proyección de los apoyos especializados, ¿ya? Y organizar también la recepción de documentos y citaciones posteriores. Es importante que se haga este levantamiento del listado de estudiantes que pudiesen ingresar al programa de integración en los colegios que tienen PIE, en los colegios que no tienen PIE, que requieran apoyos ciertos especializados para que el equipo de gestión, el equipo directivo, pueda organizar este proceso, obviamente velando porque los estudiantes puedan recibir al momento del ingreso al establecimiento los apoyos necesarios. Y en cuanto al ingreso al programa de integración escolar en establecimientos que cuentan con PIE, poder tener la información necesaria al momento de la postulación regular, ¿cierto? Como decía Francisca, considerando los cupos que nos permite el programa de integración, el decreto 170, que son los 5 estudiantes transitorios, y ahí es muy relevante, y lo vuelvo a recalcar, la importancia de poder cumplir con esos 5 estudiantes transitorios para que se pueda financiar, para que podamos tener los recursos necesarios, contratar los profesionales para poder brindar los apoyos que requieren los estudiantes. Esta incorporación regular, ¿cierto?, es durante el mes de marzo-abril. Ahí va a depender del calendario, ¿cierto?, del año que se vaya elaborando y se va informando en el momento oportuno. Y también está el proceso de incorporación excepcional, que generalmente es entre junio y agosto, ¿cierto?, que es para estudiantes que exceden los 2 cupos de permanentes que dice el decreto 170, y entendiendo que son estudiantes que requieren mayor apoyo, ¿cierto?, incorporarlo en este proceso excepcional, considerando la cartilla número 3. Como bien decía Francisca hace un rato atrás, es importante apropiarse de las orientaciones, las cartillas que han ido saliendo durante este año, donde se especifica claramente la cantidad de horas que se requiere para poder brindar atención a los estudiantes, brindar los apoyos necesarios y poder postular y que sean aceptados los estudiantes al momento del proceso excepcional. La mayor cantidad de rechazos en el proceso excepcional es por no contar con las horas necesarias de profesionales al momento de postular a los estudiantes con necesidad educativa permanente en este proceso excepcional, ¿ya? Y por otro lado, establecimientos que no tienen PIE es que se puedan declarar estudiantes en marzo y abril en el proceso regular, y que posterior a la postulación se puedan firmar convenios si es que consideran necesario o si determinan como establecimiento educacional, ¿cierto?, tener un convenio PIE vigente y recibir los recursos necesarios para poder brindar los apoyos que requiere el estudiantado con necesidad educativa especial. ¿Qué deben hacer los sostenedores y directivos en la práctica? Los sostenedores y los directivos deben generar las condiciones necesarias para que durante este proceso de matrícula de estudiantes que ingresan a través del sistema de educación, de admisión escolar, se pueda recopilar de manera adecuada la documentación relevante para su posterior incorporación al programa de integración escolar. Por eso es fundamental asegurar que el equipo PIE cuente con un espacio, ¿cierto?, y un tiempo definido asignado dentro del despliegue de matrícula para recibir estos antecedentes y orientar a las familias. Ya con el fin, como les decía, levantar información para la toma de decisiones, realizar proyecciones, ya considerando la cantidad de horas profesionales. Ahí vuelvo a la cartilla número 3, ¿cierto?, de excepcionalidades. Si es necesario poder aumentar o disminuir en relación a la cantidad de estudiantes por curso. Esto es súper necesario a la hora de hacer las proyecciones. Podría ser que un año, ¿cierto?,
tengamos una cierta cantidad de estudiantes y que necesitemos, según la cartilla de excepcionalidades, una cierta cantidad de horas para poder responder, para poder postular a los estudiantes, ¿cierto? Y que estos sean aceptados. Sin embargo, al año siguiente probablemente haya disminuido la cantidad de estudiantes y ahí es necesario poder hacer los ajustes necesarios y quizás ver si otro curso requiere más horas de apoyo, hacer esta redistribución o en sostenedores que tienen más de un establecimiento también poder redistribuir estas horas, ¿cierto? Tratando de cumplir con la normativa, pero en el fondo tampoco malgastar, por decirlo de alguna manera, el recurso y dejar otros, obviamente, cursos sin la cantidad de horas necesarias para entregar los apoyos que requieran los estudiantes, ¿ya? Organizar la matrícula de estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes en los diferentes cursos en base a los criterios de excepcionalidades PIE. También es necesario poder hacer esta proyección de manera anticipada para que se pueda distribuir de manera equitativa en los cursos y no queden tan desbalanceados, por decirlo de alguna manera. No sé, que el segundo A tenga una cantidad de excepcionalidades gigantes cuando el segundo B, en el caso de que haya 2 cursos por nivel o más, ¿cierto?, no tenga, por ejemplo, estudiantes permanentes o tenga una cantidad mucho menor. Y garantizar que todos los estudiantes nuevos que requieren apoyos específicos cuenten con esto desde el inicio del año escolar, incluso aquellos que ingresan en el periodo excepcional y que ya, como decía Francisca, una vez aceptados los estudiantes postulados en este proceso excepcional, se recibe la subvención retroactiva desde que los estudiantes están matriculados en el establecimiento, ¿cierto? Entonces, desde marzo se recibe esta subvención retroactiva. Aquí vamos a dar algunas sugerencias generales y cosas como más prácticas que hemos levantado en establecimientos donde se ha organizado de manera adecuada estos procesos de levantamiento de información. Y vuelvo a recalcar la importancia de que los equipos directivos estén a la cabeza y estén comprometidos, ¿cierto?, con la gestión del establecimiento, sobre todo en estos procesos que muchas veces quedan solo los programas de integración, ¿cierto?, levantando esta información. Es relevante que los coordinadores PIE puedan participar, ¿cierto?, de los equipos de gestión, de los equipos directivos, para poder trabajar acciones relacionadas, por ejemplo, en este caso, con el levantamiento de información en el proceso de matrícula, ¿ya? Algunas sugerencias, por ejemplo, en el momento de la matrícula, está en incorporar preguntas claves en la ficha de prematrícula o en la ficha de matrícula, ¿cierto? Años atrás, antes de empezar la implementación del decreto, se hacía muy difícil el poder quizás pesquisar estudiantes con necesidades educativas especiales para poder conformar los cursos de 5 estudiantes transitorios. Entonces, por ejemplo, en algunos establecimientos dentro de la ficha de matrícula se acordó que pusieran un apartado donde pudiesen tener preguntas relacionadas con el levantamiento de esta información. Como les decía anteriormente, si el estudiante tiene un diagnóstico previo, por ejemplo, si el estudiante estuvo en alguna escuela de lenguaje, si el estudiante, no sé, ha repetido cursos, ¿cierto? Si ha tenido alguna evaluación por parte de algún profesional asistente de la educación en otro establecimiento, o si tiene antecedentes, como les decía, de repitencia, de bajo rendimiento académico, en fin. ¿Ya? Por otro lado, también solicitar al momento de la matrícula el carnet del niño sano u otros antecedentes relevantes. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que en los controles, cuando les ha tocado las pruebas de desarrollo psicomotor, el TEPSI u otras en el sistema de salud, también está el registro, ¿cierto?, en estos carnets, y muchas veces las familias tienen esa información y no se da el momento,
o el espacio al momento de la matrícula de poder entregar esa información. Entonces, es necesario que en la ficha de matrícula, entendiendo que no siempre matriculan los profesores o los especialistas, esté contemplada explícitamente para poder tener esta información relevante, ¿ya? Y también en el momento de la matrícula, poder informar a las familias sobre la documentación requerida para el ingreso al programa de integración cuando ya hay antecedentes, ¿cierto? O la familia al momento de matricular comente que requiere el apoyo del programa de integración por tener una necesidad educativa previa o un diagnóstico previo, y en ese momento de la matrícula se pueda entregar la información necesaria y en el fondo poder proyectar, ¿cierto?, cómo va a ser el proceso de ingreso al PIE. En cuanto a la organización interna del establecimiento, allí también los equipos de gestión, los equipos directivos, tienen la responsabilidad de poder definir equipos responsables de la matrícula, de la recepción de antecedentes y evaluación inicial. Muchas veces, ¿cierto?, al programa de integración se le asigna esta tarea, pero también es importante cuando entendiendo, por ejemplo, que hay programas de integración o equipos que no son tan robustos, ¿cierto?, que son equipos pequeños, poder contar con más personas o más actores de las comunidades educativas, ¿cierto?, en la participación de este proceso. Asegurar también la disponibilidad de profesionales PIE para realizar la evaluación diagnóstica integral y poder distribuir a los estudiantes principalmente con necesidades educativas permanentes, ¿cierto?, según los criterios PIE y de excepcionalidad, por lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto?, que en el fondo no queden sobrecargados algunos cursos, que queden lo más balanceado posible, ya sea para poder distribuir de mejor forma los apoyos y que también los profesores o los asistentes de la educación que trabajan en esos establecimientos no se sientan en desventaja, ¿cierto?, con otro curso del establecimiento, ¿ya? Y durante el año escolar es importante realizar la evaluación diagnóstica integral. Aquí es súper relevante. Yo sé que es algo que está en las orientaciones, que es algo que se ha trabajado durante el inicio de la implementación del decreto 170, que es relevante que cualquier procedimiento, cualquier evaluación, cualquier entrevista que se le haga al estudiante tiene que contar con la autorización de la familia o del cuidador, ¿cierto?, que esté a cargo del estudiante. En este proceso es importante poder identificar los apoyos requeridos y definir las estrategias de aula, cómo va a ser el trabajo colaborativo que se va a llevar a cabo, cómo van a ser los procesos de coenseñanza, ¿cierto? Si hay estudiantes, por ejemplo, que tengan alguna discapacidad motora, será relevante que el kinesiólogo en establecimientos donde cuentan con ese profesional tener un espacio protegido para que pueda, por ejemplo, trabajar de manera colaborativa con el profesor de educación física, entregando orientaciones, ¿cierto?, para las clases, para que sean más accesibles, que sean diversificadas. Ahí, como les decía Francisca, es muy necesario cómo durante el año escolar el equipo directivo, el equipo de gestión, gestiona, valga la redundancia, estos recursos para poder responder de manera más pertinente a las necesidades educativas del estudiantado. ¿Ya? Y también es importante el monitoreo continuo para ir ajustando los apoyos. Es importante que el equipo directivo en conjunto con el equipo técnico-pedagógico, ahí se vuelve nuevamente relevante la participación de los coordinadores PIE, puedan participar, puedan determinar momentos, ¿cierto?, o instancias de reflexión donde se pueda hacer el monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes y si es necesario, en el transcurso del año poder ir ajustando los apoyos para que los estudiantes puedan progresar, ¿cierto?, en su aprendizaje. Otro factor relevante que tenemos que focalizar, y ahí es responsabilidad de todo el sistema, nosotros desde el nivel central, las regiones, ¿cierto?
hasta los equipos del establecimiento, es poder reducir las brechas que podemos observar acá. Por ejemplo, existe una brecha importante sobre la distribución de estudiantes con necesidades educativas permanentes y necesidades educativas transitorias entre los cursos, ¿ya? Si nosotros vemos acá este recuadro, nos damos cuenta que desde el año 2018, ¿cierto?, al 2024 ha habido un incremento de cursos con estudiantes con necesidades educativas transitorias, ¿ya? También ha ido aumentando la cantidad de estudiantes, los cursos con 5 estudiantes, que es la cantidad óptima, ¿cierto?, para que se pueda financiar el programa de integración. Sin embargo, si miramos el año 2024, aún de esos total cursos NET, de esos 79.614 cursos NET, tenemos aún un 28.799 cursos con cupos disponibles. Nosotros hemos mirado y nos hemos encontrado con cursos que efectivamente no cumplen con, o no tienen los 5 estudiantes transitorios, pero también nos hemos encontrado con cursos que tienen solo un estudiante postulado. Entonces, obviamente, ese curso no se va a financiar, y ahí es importante que los establecimientos educacionales puedan tomar decisiones respecto a ese tipo de cosas que suceden, ¿cierto?, en los establecimientos, para evitar que haya un desfinanciamiento, ¿cierto?, y que en el fondo los recursos no nos alcance para contratar a los profesionales o a los equipos de profesionales necesarios para brindar los apoyos correspondientes. Es importante, como les decía, aumentar el uso efectivo de los cupos disponibles, considerando que solo el 41% de los cursos PIE completa el máximo permitido en la postulación regular, que son los 5 estudiantes transitorios más los 2 permanentes. Ya, otra acción relevante es activar de manera oportuna el proceso excepcional cuando corresponda, ¿cierto? Cuando haya más de estos 2 estudiantes permanentes por curso, distribuirlos de manera adecuada, cuando se pueda, obviamente, siempre pensando en el bienestar superior del estudiante, y poder postular al momento oportuno, ¿cierto?, a estos estudiantes. ¿Qué es importante? Si nosotros tenemos este proceso de anticipación realizado de manera efectiva, vamos a saber en el momento del inicio de las clases probablemente cuántos son los estudiantes que podrían exceder estos 2 estudiantes permanentes por curso. Por ende, vamos a tener más tiempo de poder contratar a los profesionales y brindar los apoyos desde el día 1, y que los estudiantes en el fondo se puedan beneficiar de estos apoyos durante todo el proceso del año. También poder realizar la evaluación diagnóstica integral al inicio del año y no al momento cuando haya que ingresarlos al proceso excepcional, porque en el fondo, más allá de poder determinar si existe un diagnóstico o no, es importante en el proceso de evaluación diagnóstica integral determinar los apoyos que los estudiantes van a necesitar. Si yo no tengo ese proceso realizado con anterioridad o a principio del año, va a pasar un tiempo donde el estudiante probablemente no va a recibir los apoyos, no va a progresar en su trayectoria educativa, no va a progresar en sus aprendizajes. Por lo tanto, es importante realizar lo más anticipada posible ese proceso, ¿ya? Fortalecer la proyección de matrícula y apoyos desde la dirección escolar y sostenedores, evitando el desbalance entre necesidades y recursos asignados, lo que ya les comentaba, ¿cierto? Que en el fondo las horas profesionales, los recursos, sean acorde a las reales necesidades que tenga cada uno de los cursos. Acompañar a escuelas sin PIE que reciben estudiantes con necesidades educativas permanentes, asegurando la orientación inicial y derivación informada, esto por ejemplo a los departamentos provinciales, ¿cierto?
Y también asegurar el uso eficiente de la subvención, asignando las horas profesionales en función de la real composición y necesidades de cada curso, que es lo que ya había mencionado. Otras brechas que debemos acortar, las brechas institucionales, ¿cierto? Existe también todavía establecimientos que no cuentan con protocolos de matrícula que permitan levantar información diagnóstica desde el primer día. Por eso es relevante orientar a los sostenedores, a los equipos directivos con este ordinario 1820. Imagino que deben haber acá coordinadores PIE y coordinadoras, ¿cierto? Que es importante que puedan llevar esta información a sus equipos directivos, poder organizar, sobre todo en este proceso que estamos del año, ¿cierto? La proyección para el año que viene de estudiantes con necesidades educativas. Existe una falta de equipos preparados para realizar evaluación diagnóstica integral en diciembre a marzo, entonces es importante nuevamente, vuelvo a reiterar, la anticipación de estos procesos. Y bueno, esto yo creo que todos ustedes lo saben, pasa mucho que efectivamente se descansa en los equipos del PIE, ¿cierto?, en la realización de estos procesos. Y aquí se vuelve relevante, como les decíamos, cuando inició Francisca la presentación, la importancia del sostenedor y los directivos de estar a la cabeza de estos procesos, permitiendo a los equipos PIE los tiempos necesarios para los procesos de levantamiento de información, para los procesos de evaluación, para, por ejemplo, en las horas de reflexiones pedagógicas, el poder transmitir a la comunidad educativa, al profesorado, la necesidad de hacer este levantamiento de información de estudiantes con necesidades educativas especiales, etc. Y brechas para las familias, ¿cierto? Existe mucha desinformación sobre los derechos de matrícula y apoyo, llega mucha pregunta a los departamentos provinciales, acá al nivel central también, acerca del derecho a la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay establecimientos que siguen negando la matrícula, o que reciben a los estudiantes cuando llegan al establecimiento, presentan alguna necesidad educativa, algún diagnóstico asociado y dicen, nosotros no contamos con los profesionales, ¿cierto? Es mejor que busque otra instancia, o los derivan a la provincial, ¿cierto?, de educación para que pueda buscar una mejor alternativa, ¿ya? También las familias tienen temor a presentar diagnósticos por experiencias previas de trato discriminatorio, por lo mismo que les estoy diciendo, y dificultad para poder acceder a especialistas para obtener documentación vigente a la hora de presentar en los establecimientos educacionales. En cuanto a la proyección de apoyos y tomas de decisiones del equipo directivo, aquí se hicieron 3 clasificaciones y que son las siguientes. Proyección de apoyo, ¿ya? Es importante determinar la cantidad de profesionales necesarios según la matrícula, ¿cierto?, de estudiantes con necesidades educativas transitorias y necesidades educativas permanentes por curso, ya considerando también los estudiantes que podrían ingresar en el proceso excepcional de postulación. Ajustar carga laboral, horas de colaboración y recursos pedagógicos. También identificar cursos con riesgos de sobrecarga y activar criterios de excepcionalidad en el caso de ser necesario, ¿ya? Importante el buen uso de los recursos públicos, ¿cierto? Asignar la subvención PIE conforme a las necesidades reales detectadas. Focalizar los recursos en apoyos efectivos, trabajo colaborativo, coenseñanza, ¿cierto? Materiales especializados según las necesidades del estudiantado. Y también monitorear el impacto de los apoyos sobre la participación, permanencia y progreso del estudiantado. El rol estratégico del equipo directivo, como lo mencioné anteriormente, es importante organizar el proceso diagnóstico desde diciembre para asegurar los apoyos desde marzo, ¿cierto? Poder hacer esta proyección de horas profesionales teniendo claridad de la cantidad de estudiantes
que hoy día podemos proyectar al año siguiente. Sabemos que en marzo pueden llegar más estudiantes o durante el transcurso del año, pero es relevante poder tener por lo menos esta proyección para tener un poco organizados, ¿cierto?, los apoyos desde el día 1. Tomar decisiones basadas en evidencia para garantizar el uso eficiente de la subvención de educación especial y coordinar el sostenedor, el equipo PIE y docentes para asegurar una respuesta educativa integral. Por último, consideramos que era muy relevante el poder mencionar hasta hace un par de años atrás, ¿cierto? Y a través de las cartillas, como decía Francisca, se han ido actualizando algunas orientaciones y se han ido también flexibilizando o más bien aumentando el periodo de vigencia de los diagnósticos a la hora de postular a estudiantes que ingresan por primera vez al programa de integración escolar, ¿cierto? Entonces, en esta lámina pueden observar una columna que habla sobre los diagnósticos, ¿cierto? La otra, el tipo de diagnóstico y el especialista que se requiere para emitir dicho diagnóstico. Si el documento que se necesita es un informe médico u otro tipo de informe, y los meses antes de la fecha de incorporación en la plataforma PIE que debería, ¿cierto?, tener este documento para poder ingresarlo al momento de postular. Es importante mencionar que en el caso de la discapacidad intelectual, ¿cierto?, incluye el síndrome de Down u otros diagnósticos que puedan cursar con discapacidad intelectual, a diferencia de hace, perdón, un par de años atrás, donde el diagnóstico de síndrome de Down podía ingresar por sí solo. Sin embargo, como se hizo este cruce de las plataformas PIE-FUDEI, y en la plataforma de FUDEI no existe por sí solo el diagnóstico de síndrome de Down, se incorporó este y otros, como les decía, que puedan cursar con discapacidad intelectual en el FUDEI, ¿cierto?, de discapacidad intelectual. ¿Ya? Por lo tanto, debería cumplir los criterios establecidos para discapacidad intelectual. ¿Ya? Eso por mi parte. Pero muchas gracias, Fernanda, por tu exposición. Me gustaría hacer una aclaración relevante sobre este ordinario, de cuál es la acción que busca en particular, ¿cierto?, de generar en los establecimientos, entendiendo que por el sistema de admisión escolar ingresan estudiantes que requieren apoyos del programa de integración. En primer lugar, lo que busca este ordinario es que los sostenedores organicen acciones específicas para recopilar información. En primer lugar, lo que hemos visto en establecimientos, ¿cierto?, es que se arma casi que un stand específico de matrícula PIE, en donde están los profesionales del programa de integración recepcionando documentación durante los días de matrícula en los que se organiza cada establecimiento. Y por otro lado, tal como decía Fernanda, ¿cierto?, el poder incorporar elementos en la ficha de matrícula que les permita recopilar información es fundamental para poder anticipar, ¿cierto?, este hecho, esta acción requerida en la matrícula. En el año 2022 también les invitamos a poder revisar el webinar que se hizo en esa época, porque también habían establecimientos educacionales que nos compartían un poco cuáles eran las estrategias para el momento de la matrícula, en donde incluso solicitaban, por ejemplo, los carnets de niño sano, en donde se iban analizando, ¿cierto?, algunos elementos que podían indicar la presencia de una discapacidad, como por ejemplo algún síndrome en evaluación genética, porque también es importante entender que los diagnósticos se demoran en llegar. Pero es importante que el establecimiento sepa cuándo un estudiante está siendo evaluado en un proceso médico para la determinación de un diagnóstico. Eso ya también es un antecedente relevante para poder incorporarlo al programa de integración, visualizando también las edades, ¿cierto? Tenemos hoy en día un diagnóstico que es el de retraso generalizado del desarrollo, que es para estudiantes en educación parvularia, ¿cierto? En NT1 y en NT2.
en donde existe este diagnóstico para poder incorporar estudiantes del que se sabe que tiene alguna necesidad educativa especial de carácter permanente, que es asociada a discapacidad, ¿cierto? Pero que todavía no se tiene en claro cuál es el diagnóstico específico. Por lo tanto, se puede recibir la subvención asociada a necesidades educativas permanentes con ese diagnóstico, entendiendo que está en un proceso de evaluación y que es tan pequeño que muchas veces no se pueden aplicar, no sé si es una discapacidad intelectual, no se puede aplicar el test estandarizado. Entonces ahí también es relevante el poder identificar cuáles son estas estrategias de recopilación de información, el poder actualizar los procesos de pesquisa, ¿cierto? El poder preguntar mayor información y visualizar cuáles son los documentos que manejan las familias y que pueden aportarnos información al momento de la matrícula, y el poder rescatar también información, porque muchas veces hay estudiantes que vienen de escuelas especiales de lenguaje, de escuelas especiales de discapacidad, en donde ya hay una trayectoria que está marcada, ¿cierto?, con una respuesta educativa de la modalidad de educación especial que requiere o que indica que existe la presencia de una necesidad educativa de carácter transitorio o una necesidad educativa de carácter permanente, y el poder levantar esa información permite, ¿cierto?, el poder incorporar a estos estudiantes o el visualizar si es que los diagnósticos están vigentes, si es que la familia lo está llevando, ¿cierto?, a alguna atención específica de algún profesional de la salud para indagar, ¿cierto?, en estos elementos diagnósticos. Entonces, súper relevante el poder analizar con esa profundidad este ordinario, el poder visualizar también si es que lo logran o si tienen tiempo, ¿cierto?, el poder visualizar las estrategias que nos compartieron en el 2022, los establecimientos con los que realizamos este webinar, y poder en base a eso tomar determinaciones. Así que en base a esa aclaratoria vamos a comenzar con el espacio de preguntas, ¿cierto? Importante mencionarles también que esto está siendo grabado, que el día de mañana aproximadamente, siempre el día posterior de los webinars, publicamos una noticia en la página de Educación Especial, y también se libera el video en el YouTube del Ministerio de Educación para también poder compartirlo y poder, ¿cierto?, visualizar de nuevo esta indicación de forma de poder revisar nuevamente, ¿cierto?, la información dada si es que les queda alguna duda. Así que, Alejandro, podemos comenzar con el espacio de preguntas. Sí, Francisco, igual reiterar que nuestro espacio de comunicación es el chat. Levantando la mano no están habilitados los micrófonos, así que solo por el chat hicimos una recopilación de las preguntas. Y con respecto al alcance normativo y vigencia de las cartillas, la primera pregunta habla sobre el estatus normativo. ¿Las cartillas reemplazan el decreto 170 de algunas direcciones provinciales? Se señala que se dan solo orientaciones y no tendrían jerarquía normativa de orden superior a una ley. ¿Cuál es su carácter y su aplicación obligatoria, en este caso, las cartillas, Francisca? Súper buena pregunta esa, porque tal como mencioné en el principio, ¿cierto? Las orientaciones son un complemento a la implementación normativa. Tenemos leyes, tenemos decretos, ¿cierto? Y si bien eso existe, ¿cierto?, en el marco normativo y tienen jerarquías jurídicas, es importante poner o el punto, ¿cierto?, de la protección del derecho a la educación o las garantías en el derecho a la educación. Si una orientación, ¿cierto?, clarifica el contenido de una norma, claramente tiene un elemento de disposición jurídica para ser fiscalizada. Y en ese aspecto es súper importante entenderlas como un complemento, ¿cierto?, de los marcos normativos, y no solamente como una mera orientación de que los establecimientos pueden decir, esta orientación yo no la voy a tomar, ¿cierto?, yo no la voy a aplicar. Finalmente, las orientaciones lo que buscan, ¿cierto?, es clarificar y llevar el contenido más jurídico, ¿cierto?, a la práctica en los establecimientos educacionales, y poder, tal como les decía en un principio, el poder dar o dotar al sistema de herramientas para la toma de decisiones técnico-pedagógicas. Finalmente, yo solo con un artículo, ¿cierto?, solo con una norma, solo con una ley o un decreto, no puedo tener toda la información disponible para poder tomar decisiones, y finalmente las orientaciones lo que hacen es eso, es clarificar el contenido jurídico y permitir que los establecimientos educacionales tomen decisiones en consideración, ¿cierto?, de estas orientaciones que finalmente clarifican el contenido de la norma jurídica. Francisca, igual para no ser majadero, pero vuelven a consultar con respecto a la vigencia de la cartilla número 5. Ya, con respecto a esto que se hablaba sobre la marcha blanca en comparación de la cartilla 4 con la cartilla 5. Si podría aclarar el punto sobre la marcha blanca de la cartilla número 5 específicamente. Ya, súper. La cartilla número 5 no tiene marcha blanca.
La cartilla número 5 lo que indica, ¿cierto?, es el respaldo documental y cada cuánto se realiza cada uno de los documentos asociados a cada diagnóstico. Lo que sí tiene marcha blanca, ¿cierto?, es la cartilla 4, que es el formato ministerial del informe de evaluación psicopedagógica, que eso, ¿cierto?, es más flexible porque se entiende que durante el proceso de reevaluación estuvieron haciendo en otros formatos el informe psicopedagógico, y a partir del 2026, ¿cierto? Se requiere o se implementa el formato ministerial. Sin embargo, la cartilla 5 es solo de organización documental y esa está vigente desde el momento de su disposición al sistema. Entonces, la cartilla 5, ¿cierto?, es de implementación inmediata y lo que busca, tal como les mencioné, es poder reducir la carga administrativa entendiendo cuáles son los procesos y cada cuánto se aplican. La próxima pregunta hace referencia sobre la organización de los cursos y continuidad de los apoyos en enseñanza médica técnico-profesional, y después hay otra pregunta con respecto a las escuelas rurales. La primera pregunta habla sobre los liceos técnicos profesionales en respecto a tercero y cuarto medio. Al dividirse los cursos por elección de especialidad, los estudiantes permanentes se quedan sin cursos transitorios, ¿ya? Y en este caso las preguntas son: ¿pierden los apoyos del programa de integración recibido en primero y segundo medio? ¿Se debe comunicar a la familia con respecto a este proceso? ¿Cómo pueden reorganizarse o mantenerse los grupos transitorios en tercero y cuarto medio? Súper. Es importante ahí el visualizar los elementos de, como técnicos financieros, porque en un curso, no sé, ahí hago la distinción también como mencionaste en rural. En escuelas rurales, ¿cierto? Todo esto funciona distinto. Se entienden que los cursos multigrados funcionan distinto y por eso también la plataforma en sí, cuando es una escuela rural, permite ajustes, ¿cierto?, en cuanto a la conformación del curso PIE, que son distintos a una escuela en un sector urbano. Por lo tanto, si un establecimiento tiene formación técnico-profesional, finalmente lo que hay que visualizar también es la cantidad de estudiantes que se requieren para que ese curso sea financiable. En un curso de 30 probablemente vamos a encontrar, ¿cierto?, estudiantes con necesidades educativas transitorias. Quizás también ahí hay elementos importantes de visualizar cómo tener más información, ¿cierto?, del estudiantado, sobre todo pensando en aquellos que tienen, no sé, algún tema de salud mental asociado, tal como hemos mencionado anteriormente, también pueden recibir la subvención del programa de integración. Entonces, el poder conformar los cursos con la totalidad, ¿cierto?, de los cupos transitorios es fundamental para garantizar el financiamiento y para garantizar también los apoyos. Sin embargo, si es que aún así no se tienen los 5 estudiantes transitorios y se decide no aperturar ese curso, y hay estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, es importante mencionarles que está el dictamen 74 de la Superintendencia, que permite utilizar la subvención escolar preferencial para la contratación de profesionales que den apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces ahí, si es que no es cierto por la vía de financiamiento de estos apoyos, no es vía subvención asociada al decreto 170, puede ser financiado por la subvención la subvención escolar preferencial, y esto, el elemento normativo, ¿cierto?, que da esta orientación específica, es el dictamen 74 de la Superintendencia, que permite utilizar estos recursos para estas contrataciones y que finalmente es el sostenedor quien debe a fin de año, ¿cierto?, dar o rendir cuentas asociadas al uso de estas subvenciones. Entonces, para los casos en donde aún así, ¿cierto?, no se completan los 5 transitorios, es importante tener en cuenta que la única vía, ¿cierto?, de solución a la contratación de estos profesionales no es la subvención PIE, sino que también se puede utilizar la subvención escolar preferencial. Gracias, Francisca. Ahora vamos con el siguiente tema, que dice sobre cupos SAE y proyecciones de los apoyos, ¿ya? Esta pregunta dice: ¿qué ocurre con los cursos que ya presentan sobrecupo o excepcionalidades al momento del proceso SAE? Ya, me imagino, me costó un poquito entender esa pregunta. Eh, la gran mayoría de los cursos se enfrenta al proceso de matrícula, ¿cierto?, del SAE con ya estudiantes postulados en el proceso regular, en el proceso excepcional. Entonces ahí quizás lo relevante es la organización y la toma de decisiones. Por ejemplo, un curso, primero, ya le voy a poner primero A.
Tiene en la postulación regular 2025, ¿cierto? Postularon a los 5 transitorios, a los 2 permanentes y en el proceso de excepcionalidades postuló a 3 estudiantes con necesidades educativas permanentes más. Y ese curso tiene todavía 5 cupos de matrícula, entonces van a ingresar 5 estudiantes por SAE. Esos 5 pueden ser estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente. Pueden ser estudiantes que tienen repitencia en el mismo establecimiento, pueden ser estudiantes nuevos. Finalmente, el proceso de ingreso excepcional no tiene tope. Finalmente, lo primordial del proceso excepcional, ¿cierto? Y para eso está la cartilla 3, es que puedan analizar en profundidad la documentación técnica que es importante de presentar al momento de postular un ingreso excepcional, ya sea la documentación técnica como también las horas que tienen que tener declaradas en plataforma para poder autorizarse el pago de esa subvención. Tal como mencionaba Fernanda, ¿cierto? La gran mayoría de los estudiantes que el 2025 fueron rechazados en la postulación excepcional tenía que ver con dos cosas, con la falta de las horas de apoyo mínimas para poder dar la subvención, porque finalmente se entiende que si estás postulando una subvención, ¿cierto?, de estudiantes que es para apoyos específicos, las horas tienen que estar contratadas, ¿cierto?, con anterioridad a esta postulación. Y en segundo lugar, tienen que tener la documentación específica que declara la necesidad educativa, ¿cierto?, por la que se está postulando a subvención. Por lo tanto, ahí es relevante el poder entender que los estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, ¿cierto?, asociado siempre a discapacidad, no tienen tope y finalmente lo que hay que hacer es organizar y tomar decisiones en cuanto a los estudiantes que ingresan por el sistema de admisión escolar y vuelvo a insistir, pueden ser estudiantes del mismo establecimiento que sean repitentes, ¿cierto?, y que requieran apoyos del programa de integración y que finalmente se incorporen a un curso en donde se van aumentando la cantidad de estudiantes, por lo tanto tienen que tener las horas específicas asociadas a esa cantidad en plataforma al momento de postular a la excepcionalidad. Francisca, con respecto al mismo Espérame, tema espérame, sobre la espérame, espérame, distribución, espérame, perdón, espérame, se me olvidó una cosa importantísima. Dentro de los criterios de excepcionalidad está el criterio 7, que es para ingreso, ¿cierto?, por SAE. Es importante mencionar que este criterio, ¿cierto?, se entiende para la matrícula posterior al inicio del año escolar. Ahora estamos hablando de estudiantes que ingresan, ¿cierto?, en diciembre, se matriculan en diciembre pensando en que van a estar en marzo en los cursos que les corresponde. Por lo tanto, es importante primero, ¿cierto?, centrarnos en la matrícula de diciembre, diciembre-enero, ¿cierto?, en donde los establecimientos recopilan antecedentes de los estudiantes que son ingresos para el año 2026 y que están desde marzo del 2026. Ahí, ¿cierto? Se pueden hacer estas proyecciones, se pueden calcular los cursos, en qué cursos los van a poner, si tenemos 3 letras por nivel, ¿cierto? Para que no me quede desequilibrada la cantidad de estudiantes, porque eso, ¿cierto? Me tira para abajo un criterio de excepcionalidad. El poder hacer ese análisis en base a la matrícula de diciembre-enero, ¿cierto? Súper bien. Pero el criterio 7 de excepcionalidad está diseñado específicamente para los estudiantes que ingresan por SAE, ¿cierto? Por el anótate en la lista, posterior a el inicio del año escolar. Entonces también es importante el visualizar que existe un criterio específico para presentar para postular esta excepcionalidad y que vuelvo a insistir, lo importante es que pueda tener un análisis técnico que les permita a los equipos tomar decisiones y poder organizar las postulaciones de mejor forma en base a la realidad que tiene cada establecimiento, porque vuelvo a insistir, no todos los establecimientos tienen las mismas realidades, hay establecimientos que históricamente, ¿cierto?, no tienen mucha vacante al momento del SAE, entonces no ingresan muchos estudiantes nuevos versus otros que van recibiendo estudiantes a lo largo del año y que requieren también postular, ¿cierto?, cuando hay un diagnóstico que así lo amerite a la subvención específica del programa de integración. ahora sí, en esa misma línea, Francisca, la distribución de las horas PIE y el funcionamiento de los equipos. Tenemos dos preguntas. La primera dice horas mínimas de apoyo del curso. Dentro de las 10 horas mínimas, ¿se incluyen las horas realizadas por técnico de educación diferencial? Y si estos profesionales deben realizar el registro de apoyo entregado, ¿ya? Y a su vez también pregunta sobre los cursos de estudiantes que solo tienen estudiantes permanentes. ¿Corresponde igual las 10 horas mínimas? Y si estas corresponden, ¿se suman adicionalmente a otros permanentes o se consideran solo las últimas? Todas estas preguntas se resuelven con la cartilla 3. Yo creo que ahí es importante que revisen en profundidad la cartilla 3, porque también casos hipotéticos podemos plantear mucho,
pero finalmente en la cartilla 3, específicamente en el anexo 1, que son los cuadros de distribución de horas mínimas para profesionales de apoyo, se especifica cuadro por cuadro, según cantidad de estudiantes, cuáles son las horas mínimas con GEC, sin GEC y cuántas corresponden a docentes de educación especial, ¿cierto? O psicopedagogos habilitados y cuántas corresponden a otros profesionales que son los asistentes de la educación. Importante también, en la cartilla 3 se declara, ¿cierto?, que es relevante el poder declarar a los asistentes técnicos dentro de la plataforma. Sin embargo, estos no están considerados dentro de las horas mínimas de apoyo. Esto, ¿cierto?, se debe declarar porque también es importante tener en consideración que en plataforma estamos declarando los profesionales que estamos contratando con esta subvención. Y en base a eso, ¿cierto? Es que se puede tener como un panorama del establecimiento al momento de que el sostenedor rinda, ¿cierto? Como que complete los formularios de superintendencia para poder garantizar o para poder decir en qué se gastó cada subvención. Entonces, finalmente, el poder revisar en profundidad, es importante mirar la cartilla, ¿cierto? 3 y visualizar cada uno de los cuadros, porque ahí está declarado, ¿cierto? En específico por cada cantidad de estudiantes, cuántas horas son para la educadora diferencial y cuántas son para asistentes de la educación, considerando también la cantidad de estudiantes y si tiene o no tiene GEC. Entonces ahí es relevante el poder visualizar y estudiar la cartilla, porque también la cartilla indica que estas horas mínimas son horas lectivas. Por lo tanto, todo esto que está declarado como un mínimo es lo que es frente a curso, frente a estudiantes, ya sea en aula regular, ¿cierto? En aula de recursos, dependiendo cómo sea la organización del establecimiento y cuáles sean los apoyos destinados a los estudiantes que son parte del curso. Francisca, con respecto ahora al financiamiento del PIE, de la subvención y la asistencia de los excepcionales, ¿ya? Con respecto, eh, ¿cómo se financian los apoyos entre marzo y octubre, periodo en que aún no llegan los recursos de excepcionalidad? ¿Ya? Esa es una. Y la otra con respecto si un estudiante transitorio se retira durante el año. ¿Qué ocurre con la subvención considerando de forma que forman parte de la base mínima sobre las 10 horas de apoyo? Súper, ahí los sostenedores son los que tienen que determinar cómo van, ¿cierto?, utilizando las subvenciones a lo largo del año. Un sostenedor, ¿cierto?, tiene la subvención regular, la subvención escolar preferencial, en este caso se suma también la subvención perteneciente al programa de integración escolar, y estas subvenciones tienen gastos tipo asociados por los que se pueden rendir cuentas a final de año, ¿cierto?, en el uso de subvenciones. Por lo tanto, ahí son los sostenedores los que deben definir, ¿cierto?, cómo organizan las subvenciones para poder cumplir con cada uno de los requerimientos asociados a estas subvenciones, cómo van a organizar estos gastos, cuáles son sus planes de compra, ¿cierto? Cómo van a organizar el pago de las remuneraciones, ¿cierto? De cada uno de los profesionales contratados según las subvenciones que reciben. Ahí, ¿cierto? Lo fundamental es poder garantizar que los apoyos estén desde marzo. Y por eso es importante que cada sostenedor organice, ¿cierto?, las subvenciones que recibe y en base a eso pueda proyectar nuevas contrataciones, pueda visualizar si es que con la cantidad de estudiantes que tiene en realidad no se condice una apertura de curso, sino que es mejor bajar las horas. O sea, esos análisis técnicos financieros no somos nosotros, ¿cierto?, el Ministerio de Educación el que indica el cómo se hacen, sino que responden a la realidad de cada uno de los sostenedores, el ir visualizando el cómo organizan los gastos asociados a las subvenciones, ¿cierto?, con las distintas subvenciones que reciben a lo largo del año. Francisca, para ir finalizando, la última pregunta es en respecto a la asistencia. Dice, ¿es posible financiar por matrícula y no por asistencia, dado que muchos estudiantes con necesidades educativas especiales presentan reiterados ausentismo con respecto a motivos de salud? Bueno, ahí es fundamental mencionar, o ya lo había mencionado, ¿cierto?, que el sistema de financiamiento que tenemos actualmente es vía subvención y la subvención tiene esa característica, ¿cierto?, asociada a la asistencia. Por lo tanto, para que pudiera suceder eso, tendría que haber un cambio normativo gigante sobre el sistema de financiamiento y que no es resorte del decreto 170, sino que tiene que ver con la ley de subvenciones. Por lo tanto, en este momento no es posible el poder pagar la subvención sin considerar la asistencia,
porque finalmente es lo que indica la ley de subvenciones y los elementos que están asociados ahí son en base a cómo se organiza el sistema de pago, ¿cierto?, asociado a la subvención hoy en día. Jessica, eso sería el webinar del día de hoy. Agradecer a todos los asistentes por toda la amabilidad de sus preguntas. Esperamos que haya sido un webinar clarificatorio para el sistema y nos encontramos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y, bueno, invitación nuevamente a revisar las cartillas en profundidad y poder realizar los análisis asociados a estas. Así que muchas gracias.